para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, como les comentaba, justamente estamos simplemente por hacer un poco resumen. Hemos ya pasado la primera parte, la segunda, la tercera parte del catecismo. Estamos en ella justamente que tiene como título La vida en Cristo. En este momento, pues ya hemos pasado en esta parte de la vida en Cristo varias secciones. La sección, básicamente la 1, donde hablábamos acerca de lo que era, pues muchas cosas como hablábamos en su día, de lo que era, pues, cómo es el hombre, quién era el hombre, las bienaventuranzas, la libertad, la moralidad de los seres humanos, ya vimos, hablamos mucho de la conciencia moral, de las virtudes, hablamos de lo que es el pecado y también estuvimos hablando de la comunidad humana, cómo es el papel que nosotros tenemos que vivir y jugar en nuestra vida social, el respeto hacia la justicia social y hacia las otras personas. Hemos estado hablando acerca de la ley moral, ¿no? La ley la ley natural que está inscrita dentro de cada uno de nosotros. Hablamos inclusive acerca del papel de nuestra Madre, la Santa Iglesia, y cómo opera como maestra de nosotros, ¿no? Y esta ocasión, bueno, pues ya empezamos desde la parte última del año pasado, empezamos a hablar de los 10 mandamientos, pero seguimos en la parte de lo que es el primer mandamiento. Pero antes de empezar y antes de lo que se me escuche, les quiero pedir muy encarecidamente que en vuestras oraciones, justamente en su espacio personal, cuando ustedes estén pues teniendo esos momentos de oración y reflexión, encomendar por favor mucho, mucho pues a nuestro Santo Padre, ¿no? Por la salud, por la recuperación de su salud, por esta misma academia, por este proyecto. A veces pareciera como que las cosas son complicadas, va pasando el tiempo y a veces es más complicado seguir y pues a veces nos quedamos o nos vamos dejando algunos en el camino. La verdad es que el catecismo de la Iglesia Católica está hecho también que nos permite poder enlazarnos en cualquier momento, porque esto no es como una telenovela, ¿no? Donde es que si me perdí los capítulos anteriores, ya no sé de qué va a venir la parte siguiente. Es muy fácil poderse enganchar otra vez. Entonces, pues bueno, desgraciadamente también el camino pues hemos ido dejando algunas personas. Los felicito a todos y cada uno de vosotros por esa perseverancia. Y pues también tenemos y les pido muy encarecidamente también sus oraciones, pues por esta misma catequesis, ¿no? Este ciclo estamos arrancando solamente con 2 catequistas, entonces nada más tenemos catequesis los sábados y catequesis los martes, porque nuestra hermana Jessica, pues desgraciadamente nos ha dejado. Estamos buscando justamente reemplazar ese espacio con alguna persona, pero la verdad es que hemos pasado de tener 5 catequistas o 4 a 2, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso les pido muy encarecidamente encomendarse a pedir a Dios por en sus oraciones, pues por todo el proyecto, ¿no? Por cada una de las partes de Mater Fátima, por Frisidim, que todos, digamos, somos esta gran familia. Bueno, ahora sí, retomando y de donde me quedé, les decía que estamos en el primer mandamiento. Lo último que vimos ahora sí que en el ciclo anterior, nosotros terminamos hablando acerca de lo que era vamos, siempre decimos que el primer mandamiento y a lo que nosotros nos vamos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y la ocasión anterior, bueno, pues nos quedamos justamente en hablar acerca de de, de lo que era, terminamos la vez pasada, en ver lo que era la oración. Entonces, eso fue el último punto en el que dejamos la vez pasada las cosas, ¿no? Y entonces nos toca ahora retomar a partir de ahí, ¿no? Entonces, habíamos visto la fe, la esperanza, la caridad y después seguimos
con la adoración y la oración. Hasta ahí nos quedamos. Así de que en esta ocasión vamos a hablar de básicamente dos temas, lo que es el sacrificio y su significado y las promesas y los votos. Entonces, bueno, a mí me parece que es interesantísimo este tema del sacrificio, porque quizá tal vez es de esas cosas donde nosotros decimos que vamos como a contracorriente, ¿no? Vamos en contra de la opinión generalizada, y a mí personalmente, sinceramente, siempre me ha gustado ir a contracorriente, no ir en función a lo que dicen todos los demás, a que lo que está de moda, lo que dicen todos los demás, sino siempre seguir a Dios, ¿no? Que sea Dios siempre en nuestro camino. Y en ese sentido, nuestra maestra, que es nuestra Santa Madre Iglesia, pues siempre se ha caracterizado, tanto en las épocas que van los vientos a favor, como en los tiempos que están en contra, siempre predicando en el mundo y ante el mundo siempre las mismas verdades, ¿no? Porque no se puede pensar que hay dos realidades sobre lo mismo, sino solo podemos estar pensando de una sola realidad. Y en ese sentido, pues, nuestra iglesia siempre ha hablado de lo mismo. Hoy en día, quizá tal vez es muy común que cuando nos encontramos a alguien en la calle y cuando nos ponemos a hablar así profundamente de cuáles son las cosas importantes en la vida, es común que nos encontramos con alguien que nos dice, es que el objetivo de la vida es ser feliz. El objetivo de la vida es pasártela bien. El objetivo de la vida es vive tu momento, este momento en este tiempo, ¿no? O sea, son casi siempre argumentos que es común que nos encontramos. Por esa razón, cuando alguien nos encontramos en el camino y nos dice, es que cuidado, porque es muy importante que te sacrifiques. El sacrificio. Eso puede sonar, pues, a veces chocante para algunas personas, ¿no? Es decir, ¿cómo que el sacrificio? ¿Por qué me tengo que, cuando todo el mundo está pensando en ver cómo se la pasa mejor, ¿por qué tengo que hablar yo de que tengo que pasármela mal? Y peor aún, cuando voluntariamente yo estoy pensando en pasármela mal, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cuál es la razón de ello? Entonces, bueno, pues justamente nuestra iglesia lo que nos dice es que el sentido del sacrificio es importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Evidentemente no es para pasársela mal, no es para decir, es que si yo me sacrifico, pues voy a ser, no sé, voy a ser como que el peor de todos, no, sino que ya lo iremos viendo, pero en el fondo, cuando uno se sacrifica, es una forma de decir que uno se niega a sí mismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase? Niégate a ti mismo y entonces sígueme, decía el Señor, ¿no? Pues justamente ese es el sentido del sacrificio, ¿no? Porque cuando nosotros nos sacrificamos, dejamos de forma voluntaria aquellas cosas que tenemos o que nos hacen falta o bien que necesitamos, nos desprendemos de ellos y entonces es como podemos ser más libres, cuando realmente estamos en mejores condiciones de seguir aquel que todo nos ha dado, seguir aquel por quien todo lo creado existe por él, ¿no? Y entonces nos dice el catecismo, y lo iremos viendo en estos puntos en los que estaremos aquí analizando, que es muy importante que el sacrificio sea, como dice Jesús, en espíritu y en verdad. El sacrificio tiene que ser tanto externo como interno. No podemos desligar las cosas. Tenemos que, como alguien dice, cuando oras, hay que orar con el cuerpo completo, ¿no? Pero para gloria de Dios, no para que los demás te vean, sino porque Dios y para Dios es quien nos lo pide. Entonces, en la razonabilidad de por qué hacer las cosas es donde tenemos que juzgar por qué es importante el sacrificio, ¿vale? Nos dice, pues, el mismo catecismo que Jesús predicó muchas veces, ¿no? Muchas, pero muchas veces esos momentos de sacrificio y hablaba que era importante sacrificarse. Por ejemplo, nos hablaba era como que ese cáliz, ¿no? Que él decía, le preguntaba a los apóstoles, ¿seréis vosotros capaces de tomar el cáliz que yo voy a beber? Y ellos decían, en aquel pasaje con Santiago y con Juan, ¿no? Decían, lo seremos, ¿no? Sin embargo, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, porque en aquellos momentos de las horas más bajas de Jesús, ¿quién estaba con él, no? Él estaba abandonado, él estaba solo, ¿no?
sabemos, por ejemplo, el mejor caso que tenemos documentado de la mejor perfección de ese sacrificio que llegó a conocer, pues es el de Pedro, ¿no? En aquellos momentos cuando Jesús predicaba justamente lo que iba a padecer, lo que iba a suceder con él, pues Pedro se le acercaba, ¿no? Y le decía, no, Señor, esto no te va a pasar a ti. Jesús, claramente molesto por esa forma de pensar, lo reprendía y le decía, apártate de aquí, Satanás. O sea, qué palabras tan duras, ¿no? Le decía, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Y eso justamente es a lo que nos invita nuestra catequesis el día de hoy, a no pensar como los hombres, a no seguir las corrientes, a no seguir la moda, a no seguir lo más cómodo, sino que sigamos aquel en el que jamás nos vamos a equivocar, que es el Dios, nuestro Padre, ¿no? Entonces, así vemos que tal conversión tan buena que tuvo Pedro, ¿no? Donde al principio pensaba y veía como los hombres, a una transformación tan grande como en aquel momento, justamente en que él iba a ser sacrificado, lo entendió de forma tal que hasta pidió que sí, que si lo iban a crucificar, lo hicieran de cabeza, porque no se sentía merecedor a compartir la misma muerte que su maestro, ¿no? Entonces, ese es ese sentido del sacrificio. Ese sacrificio, yo les diría que eh, desconfiemos de aquellos que nos dicen, no, tú vive la vida y no te sacrifiques porque tienes que ser feliz. Vamos, que Dios por supuesto que nos quiere ver felices, claro que sí. Para eso venimos al mundo, para pensar en estar con Él. Pero ese camino para llegar a la gloria, para estar con Dios, para ver cara a cara a Jesús, implica necesariamente el sacrificio. Que no juguemos, que no nos engañemos, nos dejemos engañar. La santidad, la salvación, el reino, necesariamente ha de pasar por la cruz, por nuestra propia cruz, ¿no? Entonces, es a lo que nosotros no debemos de tener miedo, ¿no? Nos dice, aquí en la catequesis, siempre, o sea, hay muchas veces que es como más fácil de entender las cosas con ejemplos, ¿no? Imaginemos el caso, por ejemplo, de alguien que, bueno, un caso extremo, ¿no? Imaginen una persona, ustedes quieren mucho, 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 y es su cumpleaños, ¿no? Y quieren darle un regalo especial, ¿no? Algo bueno, que le deje una marca y que a lo mejor piensen ustedes cuando lo vean, ¿no? Entonces, cuando quizá tal vez vivimos algo así, nosotros estamos pensando, puede haber diferentes cosas, ¿eh? Pero seguramente que todo ello pasa por el asunto de yo privarme de un pedacito de mí, algo que yo tengo, para dárselo a esa persona a quien tanto quiero, a esa persona en quien estoy pensando y a quien quiero agasajar, ¿no? Eso es, digamos, esa forma como de, como de sacrificarnos, ¿no? Porque dejamos de tener algo que es nuestro para dárselo a los demás. Esa es más o menos esta figura del sacrificio. El sacrificio implica el privarnos, el ceder voluntariamente algo que nadie nos obliga, sino que claramente lo damos en beneficio de alguien. Por eso Jesús en este caso era tan incisivo, ¿no? Cuando decía, cuando hagas algo, un bien a alguien, hazlo a aquella persona que le iba mucho más allá, ¿no? Aquella persona que sabes que no te lo va a agradecer, que no te va a dar la recompensa, sino darlo a aquella persona que sabes que no te lo va a devolver. Esa es esa muestra de sacrificio más grande, ¿no? Porque ustedes están generando un bien, privándose de algo de ustedes para dárselo a alguien que ustedes saben que no va a tener retorno. Entonces, de verdad, es que nosotros estamos sacrificándonos por nosotros, algo de nosotros, para dárselo a los demás. Ese es el sentido del sacrificio, ¿no? Nos dice el catecismo que de hecho el sacrificio debe de verse siempre como una señal de adoración, de súplica, gratitud y comunión, o sea, en cuatro ejes, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, el sacrificio desde el punto de vista de adoración es hacia donde tenemos que reconocer hacia dónde dirigimos las cosas, por qué nos sacrificamos, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tener muy claro que ese gesto interno o externo que nosotros hacemos de privación, de sacrificarnos,
de pasársela mal, tiene que ir orillado hacia adorar a aquel que nos lo dio todo, a quien todo le debemos, y reconocer de forma voluntaria que en Dios tenemos la majestad suprema, ¿no? Es Dios nuestra majestad. Y entonces, cuando nosotros nos privamos de algo y sufrimos un sacrificio, hay muchos tipos de sacrificio, por supuesto. Por ejemplo, puede ser cuando alguien vive o está viviendo una enfermedad, ¿no? Algo muy terrible. Entonces, cuando uno tiene ese dolor, ese sacrificio, cuando nosotros, y es que además las cosas se pueden ver hasta diferente, ¿no? Cuando uno orienta y dirige todo hacia la adoración, hacia decir, Dios, tú sabes más, tú todo lo puedes, en ti me reconforto. Cuando nosotros tratamos de buscarnos, y aquí lo revuelvo un poco con la parte de la comunión, pero unirnos con Cristo en ese dolor, de alguna forma somos parte de ello. Así nos hace diferente el llevar ese sacrificio. Pero digamos que ese sacrificio debemos de verlo como ese instrumento de adorar y hacerlo por y para Dios que todo lo ve, ¿no? Eso es un punto muy importante. Luego nos habla de que también es una señal de súplica. Cuando nosotros, o sea, como digo, hay muchas formas de sacrificio, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, nosotros en la liturgia, en la misa, hacemos una señal de súplica, ya sea que con las manos o nos hincamos o nos postramos delante de Dios, es un gesto externo, pero que la parte importante es que nosotros eso lo llevemos, que dicen, hay quien dice que es que a Dios se le adora, se le venera y se ora a Dios con el cuerpo completo. Ese es un signo externo de algo que nosotros queremos hacer, de un hecho interno. Mal haríamos, eso sí, cuando ese gesto externo nosotros lo hacemos para que los demás nos observen. Eso está mal hecho, ¿no? Claro que a Dios le gustan ese tipo de muestras de gratitud, de súplica, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos pequeñitos, porque cuando nos hacemos más pequeñitos es cuando nosotros nos estamos negando al extremo nosotros, y cuando nosotros nos negamos al extremo, es justo en ese momento cuando nosotros nos hacemos pequeños que toda esa parte que hemos liberado y hemos dejado fuera, le pedimos a Dios que se llene con Él, que Él se llene, que entre dentro de nosotros, ¿no? Y esa es justamente la forma de ver esa diferencia, ¿no? Entre esa súplica. Pero por eso es importante, de hecho, era tan enfático Jesús en esos gestos externos, que luego también decía, cuando ores o cuando ayunes, bueno, cuando ores, hazlo cuando no te vea nadie, en lo privado, ¿no? Porque hay veces que es tan fácil que se pueda confundir el hecho de que un gesto externo, refleje algo como que vaya dirigido la gloria hacia nosotros, ¿no? Mira qué piadoso es, ay, mira cómo se postra, ay, mira pobrecito, no, pero es que nosotros no somos los importantes. Esa es la parte importante. Hay que dirigir las baterías hacia Dios, a llevarlo hacia Él, ¿no? Esa es la parte importante. Entonces, por eso, por ejemplo, hay casos en diferentes santuarios, seguramente todos los hemos visto, donde algunas personas pues hacen esos sacrificios de llegar al santuario descalzo o de rodillas. A veces nos parte el alma, ¿no? Pero bueno, es que esas personas hacen ese gesto externo de ese sacrificio de algo interno que tienen. Hay algunos que hacen promesas, pero bueno, de esas hablaremos más adelante. Pero lo que sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado es en cuidarnos de aquellas cosas que ya nos preveía Jesús, ¿no? O sea, no hacer hechos externos que no reflejen un hecho interno. Y sobre todo, aquellas cosas, peor tantito, que muchas de las veces, quizá tal vez en el pasado, mucha gente o nuestros ancestros muchas de las veces, como que caían en este error de hacer como chantajes de Dios, ¿no? Decir, oye, mira, yo me comprometo a hacer este sacrificio si tú me concedes esta gloria, ¿no? Por ejemplo, me voy al extremo, ¿no? Dios mío, si por favor gana este partido mi equipo de fútbol favorito, te prometo que voy a ir a misa en los próximos 3 domingos. O sea, no, no, porque para empezar, pues, qué cosa tan nimia, tan chiquitita nosotros estamos hablando de algo como un partido de fútbol, ¿no?
qué obligación tan irrelevante que nos comprometamos a ir a misa. Es que ir a misa es un alimentarnos nosotros, no es un sacrificio, es donde nosotros recibimos, ¿no? Y sobre todo, y más importante en el fondo de esto, a lo que me refiero, es que no caigamos, cuidémonos mucho de ese tipo de chantaje. Si tú me das esto, te doy esto, ¿no? Porque entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo nuestra propia voluntad. Queremos formarnos un Dios a nuestra medida. Queremos nosotros atrapar a Dios y hacerlo ese Dios a nuestra medida. Ese no va a ningún lado. Hay que dejar, como alguien decía, hay que dejar que Dios sea Dios, ¿no? Y que nosotros también nuestro papel, no queramos pues, tomar y jugar el rol que no nos corresponde, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, pues bueno, insiste mucho el catecismo de que nuestra expresión de ese sacrificio espiritual tiene que ir de la mano con la parte interna. Y se dan los dos casos. O sea, por ejemplo, un sacrificio externo, debemos o sea, con un gesto, tenemos que cuidar que sea reflejo de algo que internamente lo tenemos, porque si no, no tiene sentido. Pero al revés también, ¿eh? O sea, tampoco se vale que nosotros digamos, ay Señor, es que yo me pongo en oración y te pido perdón y me sacrifico por algo que a lo mejor no puedo o no entiendo o no quiero hacer en ese momento y te pido perdón por las cosas que he hecho mal, con las personas que me he peleado, con las personas que me he enemistado y cuando ya te he pedido perdón, salgo y sigo enemistado con las personas de enfrente. O sea, es que no, tenemos que ser personas de una sola pieza, que lo interior y lo exterior reflejen lo mismo, que todos nuestros actos reflejen que Dios está con nosotros, hacia donde nosotros tenemos que ir, ¿no? Y bueno, decía yo, y ya me había desviado un poco, decíamos que las señales de la adoración y la súplica reflejan justamente, deben ser señales de ese sacrificio. Nos quedan dos. Uno de ellos era la gratitud y que, pues básicamente a lo que se refiere es que nosotros nunca perdamos de vista que todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, se debe a Dios. Por Él. No importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa lo que estemos padeciendo, la alegría y la tristeza, porque todo debemos ofrecerlo a Dios. Entonces, siempre tenemos que tener esa actitud de agradecer, de dar gracias a Dios por cuanta cosa hemos recibido, por la salud y por la enfermedad también, porque muchas de las veces es justamente en la enfermedad cuando llegamos a sentirnos más cerca de Dios, como decía el mismo Cristo, ¿no? En el Evangelio decía, si ayunáis, no parezcáis como, pues, con toda la cara de compungidos, así de, ay, qué tristeza, que la gente los ve y diga, ay, pobrecito. O sea, no, ¿no? O sea, si ayunáis, que se te note la alegría, que Dios está dentro de ti, que seas capaz de hacer que lo que está vibrando y lo que esté hirviendo por dentro se note afuera, como dice el Papa Francisco, ¿no? O sea, que no tengamos como esa cara de vinagre, ¿no? Sino que vivamos justo con la alegría de sernos y sabernos ser hijos de Dios. Y bueno, la comunión, pues bueno, qué mejor, ¿no? Que en ese pensar del sacrificio, pues la mejor forma que nosotros podemos llegar a entender el sacrificio es buscar modelos, ¿no? ¿Cuál es nuestro modelo de sacrificio? Pues claramente, cuando nosotros no sepamos cómo debemos buscar ese sacrificio, no tengamos la menor duda al respecto. Jesús es nuestro modelo. Él es el que pudo hacer el sacrificio más completo y más total, ¿no? No digo que todos cojamos un madero y nos crucifiquemos, ¿no? No, sino a lo que me refiero es que pensemos en Él, pensemos en cómo Él afrontaba las cosas, cómo Él aceptaba con esa obediencia al Padre el destino que estaba fijado y marcado para Él, cómo Él siempre reflejaba y daba al bien el mal que recibía. Entonces, que en cada paso, no importa qué pasaje, qué parte de la vida pública de Jesús sea la que más nos interese, pero vivamos siempre con aras de vivir
pareciéndonos y con la actitud de parecernos más a Jesús. Que todo lo que nosotros hagamos sea que se nos nota que somos sus seguidores, porque además, en la medida que nosotros busquemos estar unido a Él, entonces seguro que eso es el camino correcto, que ahí no nos equivocamos, vamos, vamos bien, vamos por el camino correcto. Entonces, ese es el tema importante. Y ya decía yo, por esa razón, queridos hermanos, no tengamos en lo absoluto, en lo más mínimo, en ningún caso, miedo a la cruz. La cruz es parte de la vida. Es muy diferente cuando vivimos nuestra cruz a cuestas y no la aceptamos. Y es tan diferente cuando abrazamos esa cruz, cuando aceptamos que esa cruz que estamos viviendo es algo que Dios sabrá por qué me la mandó, pero si Él me la mandó, la quiero tanto como mi vida misma, ¿no? Entonces, pensemos justamente en esa alegría de llevar esa cruz a cuesta, de recibir y aceptar lo que Dios pensó para mí y siempre negándome a mí y haciendo, buscando que las cosas sean por Dios. Y también nos dice el catecismo que siempre debemos de privilegiar esas formas de sacrificio que mejor reflejen ese ayudar o mirar a los demás, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hija que es doctora, ¿no? Alguna vez hablando con ella me decía, es que cuando yo vivo sus guardias en sus residencias en el hospital, ella me decía, es que creo que una de las cosas muy importantes que tengo que pensar, cuando eres residente y eres estudiante, estás como que eres presa fácil de las opiniones de los doctores de más experiencia o las personas que hacen esa misma residencia, pero que tienen más años. Entonces, como que siempre estás sujeto al juicio que van a hacer tus superiores, ¿no? Entonces, ella me decía, he llegado a la conclusión de que tengo que mirar más por el paciente y menos por mirarme a mi ombligo, ¿no? Ese yo creo que es el sentido correcto de ese sacrificio que nosotros debemos de ver. Si hemos de ser un sacrificio, privilegiemos aquellas cosas que brinden un algo hacia los demás, hacia nuestro prójimo, ¿no? Es algo en lo que insiste mucho, mucho el catecismo. Entonces, por eso nos recomienda mucho el catecismo. Señor, en nuestras oraciones, que preguntemos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hay en mi vida que te desagrade? Sobre todo, ayúdame a querer lo que tú quieras para mí. Abiertamente, libremente, tú dispón que la medida sea la que tú pongas, Señor, ¿no? Entonces, eso es una buena recomendación para integrarla en nuestras propias oraciones. Entonces, pues nos dice el catecismo que también una forma justamente de sacrificio es el ayuno, del cual ya hablamos un poco, ¿no? Pero en cada cosa tenemos que tener claro el por qué hacemos las cosas. Por ejemplo, ayunar no sirve ni para ponerse a dieta ni para ahorrar dinero. Esas no son las razones, esas son las razones incorrectas del ayuno, ¿no? Ayunar es justamente privarse de algo por darle gracias a Dios, ¿no? O sea, porque así es como nosotros vamos como dominando nuestras apetencias para que poco a poco las cosas vayan dirigiéndose hacia Dios, ¿no? Y evidentemente existen muchas formas de sacrificio. Y yo aquí, hermana, hermano, te invito y te conmino a que analices justamente cada una de las cosas que caracteriza tu vida en el día a día. ¿Qué es aquello que te esclaviza? ¿Qué es aquello que te absorbe? Que por más que intentas luchar, no puedes salir, porque a lo mejor es ahí donde tienes que trabajar. No sé si es la comida, no sé si es la sensualidad, no sé qué es lo que vaya a hacer, no sé si es el dinero, el horóscopo, no sé, o sea, cuántas cosas, ¿no? Y entonces haces ese sacrificio de privarte voluntariamente de aquellas cosas que más te apetecen, porque en la medida que lo vayas practicando poco a poco, esto es como la oración, entonces vas creciendo poco a poco. Y cuando menos te das cuenta, pues resulta que ya hay cosas que ya no te cuestan trabajo, ¿no? Que ya es más fácil seguir a Dios porque lo has estado haciendo por Él. Ese es el objetivo, que en tu cabeza siempre hagas las cosas por Él. Entonces, pues esto es el sentido del sacrificio que nos habla el capítulo.
Y finalmente, en esta última parte, nos habla de las promesas y los votos. ¿Qué son las promesas y los votos? Bueno, evidentemente, como en el sacrificio hay muchas formas de sacrificarse, pues no puede ser menos las promesas y los votos. Un voto, nos dice el catecismo, es la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor, ¿no? Debe cumplirse por la virtud de la religión, es decir, por hacer siempre las cosas por Dios, ¿no? El voto es un acto de devoción que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Eso es lo que significa las promesas y los votos, ¿no? Entonces, vamos, ¿qué votos, por ejemplo, en concreto podemos identificar algunos que puede ser que nos marque y nos deje una huella, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos deja un voto y cuando decimos votos es esa promesa que se pueden obviamente entrelazar, que implican algo que nosotros hacemos, nos consagramos a Dios, hacemos algo, ¿no? Por eso el bautismo, la confirmación, los votos sacerdotales y los votos matrimoniales tienen especial atención, ¿no? El bautismo y la confirmación, porque son promesas que nosotros hacemos dirigidas hacia Dios mismo y nos comprometemos a vivir y ser parte de ser hijos y sentirnos hijos de Dios y estar cerca de él y seguir sus pasos, ¿no? Y en los votos de sacerdotales, pues alguien se entrega de forma deliberada, su vida toda entera la entrega hacia los demás, ¿no? Igual que una persona que puede hacer votos de de clausura, ¿no? Por ejemplo. Y entonces alguien decide, pues, vivir y renunciar a su vida pública por ofrecérsela a los demás y entonces se compromete a hacer una vida de oración intensa y demás. Como igualmente en el caso del matrimonio, que uno se compromete a hacer lo mejor por su contraparte, ¿no? Entonces, en fin, hay cosas que son unas que tienen especial marca, ¿no? Alguien puede decir, oye, pero la parte de los votos o las promesas se pueden llegar a cambiar, se puede eliminar o derogar. Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el formar parte de ser hijos de Dios, pues llega para quedarse, o sea, eso es para siempre y esa promesa se hace delante de Dios, del Espíritu Santo. Igualmente que la parte de la confirmación. Pero luego tenemos otra serie de casos de votos, por ejemplo, por ejemplo, el caso de alguien que vive en clausura, que puede llegar a dejar de vivir de clausura si es que le es conferido, se le es aceptado, ¿no? La conmutación o la derogación inclusive, pero esto depende de ante quién, en la iglesia, ante quién se hicieron esos votos o esas promesas. Si se hicieron delante o con la bendición del Papa, solamente a él le corresponde, ¿no? Si se hicieron delante de un obispo, él tendrá que dar esa bendición para cambiar esa promesa, ese voto que se ha dado. Sin embargo, si por ejemplo alguien hace una promesa particular, una promesa concreta, pues de cualquier manera solamente se permite, digamos, cambiar eso cuando si yo, por ejemplo, ante Dios he hecho una promesa, y formalmente me he comprometido a algo, lo puedo cambiar, sí, solamente por otra cosa que sea igual de bueno o mejor todavía, ¿no? Solamente en ese caso yo mismo podría cambiarlo. En el caso de promesas particulares, ¿no? Pero si son, por ejemplo, pues por algo menor, o si yo me desisto y digo, ah, bueno, yo sí prometí esto, pero ya no, ¿no? Me olvido de eso. Pues que sepamos que existe obligación y ese tipo de eliminación de promesas solamente se puede hacer delante de un sacerdote por muy promesa particular que haya sido, por muy uno solo que lo haya hecho. Porque las cosas de Dios tenemos que tomarlas con total y absoluta seriedad, ¿no? No podemos andar así por la vida. Ahora, sí me llama la atención lo que el catecismo dice es que esa promesa, ese voto, es el hacer algo, un acto, o sea, primero que nada que es libre, ¿no? Y que nadie nos forza a hacerlo y que siempre es por hacer un bien posible, algo
por cumplir algo bueno, ¿no? Es algo bueno. Y en este sentido, por ejemplo, pues a mí me viene mucho a la mente. Yo recuerdo mucho que en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, pues hay de hecho una oficina, ¿no? Donde algunas personas que no podían justamente con el asunto del control del alcohol, personas alcohólicas, pues está abierta una oficina, ¿no? Para que a él le llamaban jurar, ¿no? Ir a jurar delante de Dios que no voy a tomar ni una gota de alcohol, ¿no? Entonces, ese es un acto bueno, o sea, a lo mejor alguien puede decir, pero solo por eso lo estás haciendo. Pues sí, porque es algo bueno, algo voluntario que yo estoy haciendo, que me estoy comprometiendo delante de Dios y que eso me comprometí, así sea yo no lo puedo cancelar, ¿no? Esos son de esos casos de los que hablo, ¿no? Pero es algo bueno que yo estoy prometiendo ahí, ¿no? Y bueno, pues tristemente luego se dan casos donde alguien va y dice, juré por un año, ¿no? Entonces, cuando llega el día después del año, entonces ¿no? Se ponen pero una borrachera de aquellos, ¿no? O sea, no se trata de hacerlo por esa razón, o sea, no se trata de hacer una promesa y uno que vaya sufriendo la promesa hasta que se acabó, ya, a otra cosa, no, sino que esa promesa nos tiene que servir, igual que las consagraciones, nos tiene que servir para ir poco a poco acercándonos más a Dios y que entonces logremos una transformación pura y perfecta en nuestra vida, ¿no? Ese es el sentido real de las promesas y los votos, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Y en ningún caso, igual que en el otro que hablamos anteriormente, tampoco se vale el del chantaje. Yo te prometo esto, mira, y si resulta que me concedes este milagro, te, te voy y te entrego esto. Que no, o sea, es que Dios no necesita nada. Entonces, no hagamos un Dios a nuestra medida, sino más bien nosotros adecuémonos a la medida de Dios, ¿no? Ese es el punto importante. Entonces, pues nos dice que el catecismo, que también la iglesia comúnmente se ha buscado que los votos han de practicarse siguiendo los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. O sea, eso es el camino seguro y además es importante en ese mismo orden, ¿no? Que nuestras promesas vayan en ese sentido, pobreza, castidad y obediencia, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Pues la pobreza básicamente se refiere a que las cosas materiales que yo tengo, aquellas cosas concretas, humanas que me están, pues, uniendo, que yo puedo llegar a aferrarme a ellas, me desprenda de eso. Ese es ese consejo evangélico de la pobreza, ¿no? Cuando yo tengo nada que materialmente me ate, ¿no? Y ahí, pues es muy importante. Y es como que empezar en este mismo orden. Primero, lo que es más exterior a mí, el voto de pobreza y desprenderse de esas cosas, que además nos ayudan también, como antes hablé, de que es importante tener en mente que las cosas las hagamos siempre también teniendo en mente a nuestro prójimo, entonces que la pobreza además nos vuelve generosos, ¿no? Porque nos permite ayudar a otros, ¿no? Luego la castidad es muy importante porque de esa forma nosotros le entregamos nuestros afectos a Dios, las cosas que más añoro, las cosas que tengo, pero ya es un poco la parte de mis gustos, mi sexualidad misma, ¿no? O sea, yo se le entrego a Dios y eso ya es como que una parte que no es material, pero que sí es interna de mí, pero no está precisamente en mi espíritu. Está como esa parte que dice San Pablo, ¿no? El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces, ese tipo de inclinaciones es hacia donde va dirigido el tema de la castidad. La castidad no tiene necesariamente ese sentido de ser célibe, no. O sea, se trata de ser congruente, consistente, de darte solamente aquellos a los que tú has prometido, ¿no? Entonces, a eso se trata, ¿no? De buscar siempre el que esa parte interna tuya se lo das a Dios, ¿no? Y el tercer consejo evangélico, y en este mismo orden, pues es justamente el de la obediencia. Alguien dice que cuando obedeces no te equivocas, ¿no? Porque
Así, digamos que ese elemento de la soberbia o esa inclinación que podemos naturalmente tener a la soberbia se controla con la obediencia, ¿no? El ser mansos de corazón, ¿no? El seguir a Dios en lo que Él pide. Entonces, cuando nosotros practicamos la obediencia es cuando ahora sí nosotros estamos entregando nuestro espíritu a Dios, cuando estamos realmente abiertos a hacer lo que Dios quiera con nosotros. Por esa razón es que es tan importante seguir esos consejos evangélicos. Si hemos de hacer votos, hagamos esos votos utilizando y apoyándonos en los consejos evangélicos en ese orden, ¿no? Pobreza, castidad y obediencia, porque ese es camino seguro que nos va a llevar justamente a llegar y estar cerca de Dios, ¿no? Entonces, hay también quien dice que los consejos evangélicos, como ya los vimos anteriormente, son tan importantes que no cabe lugar a dudas. Aquellas personas que no siguen los consejos evangélicos, seguramente tampoco cumplen los mandamientos, porque esa parte es muy importante. Y todos estamos ahí, o sea, ahora sí que el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, nadie está exento, todos estamos metidos en ello. Pero sin embargo, el hecho de que nosotros nos sepamos limitados no es impedimento para que nosotros no reconozcamos que podemos hacer algo más, ¿no? Pensemos y practiquemos estos consejos, estas prácticas, el sacrificio, las promesas, los votos, en lo más pequeño, ¿no? Principalmente en el sacrificio. Empecemos a sacrificarnos poco a poco en lo pequeño. Aquello que te cuesta más trabajo, fíjate metas más pequeñas, más cortas. Así fortaleces tu espíritu y poco a poco vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo para que después, cuando menos te das cuenta, es que a lo mejor tu vida ha cambiado, ¿no? Y entonces ya estás alineado a lo que Dios quiere. Siempre utilizando como modelo de vida, sin lugar a dudas, a Jesús mismo. Ese es nuestro modelo de perfección, ese es nuestro modelo de a seguirlo, ¿no? Es en donde nos tenemos que ver reflejados, ¿vale? Bueno, queridos hermanos, pues hasta ahí terminamos nuestra catequesis el día de hoy. Todavía nos quedan alguna catequesis más sobre este primer mandamiento. Como ven, es súper interesante. Iremos desmenuzando poco a poco cada uno de los mandamientos y veremos, por ejemplo, la verdad es que para mí fue un descubrimiento enorme cuando yo empecé a verlo a la luz del catecismo, los 10 mandamientos, porque no eran 10 frases que repetías como perico, ¿no? Sino que su campo de aplicación es tan grande y tan vasto que abarca casi todas las actividades de lo que uno hace, ¿vale? Entonces, pues hasta ahí, queridos hermanos, y ya nos estaremos viendo en otras. Así de que, sin más, abrimos el caso de las preguntas y respuestas a su disposición para cualquier caso que queramos, ¿vale?